nazco y crezco en Panamá, me crío allá, el deporte fue una gran pasión para mí desde mi niñez. Me dice, "Oye, pues ok, te doy los juegos de borregos, pero tú qué me das de contraprestación. Pues no me vas a dar lana, pues dame tiempo aire. Entonces me dan un programa los domingos en la mañana, que le puse yo la llave deportiva. Yo no era comunicólogo, y siempre lo he dicho, yo no soy comunicólogo. Me he convertido en un comunicador. Y me encanta esta profesión. Hay quienes se hacen y hay quienes nacen. Porque algo que yo procuré mucho y que hasta el día de hoy, Toño, es parte de mi bandera, es darnos a respetar del otro lado de la frontera. Yo sí sentía una responsabilidad también de abrir los brazos y apapachar a Pepe. Porque Claro. pues yo pasé por eso, ¿verdad? O sea, cambias de un equipo de trabajo y llegas a otro y es como el jugador, si quieres, en la NFL que firma como agente libre. Ujú. Amigos, bienvenidos todos con Toño. Qué placer recibir el día de hoy a un comentarista que, la verdad, ha hecho un camino muy, pero muy interesante, muy importante en el fútbol americano y en otros deportes. Ahorita lo vamos a platicar ahí en Fox Sports. Y nos robaron a Pepillo Segarra. No es cierto, no es cierto. Ricardo García. Ricardo, qué gusto tenerte. No, hombre, Toño, gracias por la invitación. Fíjate, a mí no me gusta llegar a un lugar como es tu casa, Gracias. que me inviten y no traerte un obsequio Ah, con las muchas manos gracias. vacías. Entonces, sé que compartimos el gusto por un mismo equipo. Los Reyes, Y mira por lo nada menos un más. pequeño detalle para que te No. acuerdes de esta ocasión en la que hoy estamos aquí reunidos. los Te dos lo agradezco conversando. mucho, Ricardo. No, hombre, por Te contrario, lo agradezco el agradecido muchísimo. soy yo, Toño. Qué placer tenerte. Oye, platícanos tu historia, porque es que tu historia es verdaderamente interesante. Tú naciste en Panamá. Es correcto, Toño. Mira, yo quizás sea el primero de los distinguidos invitados que has tenido aquí, de las grandes figuras en esta industria mediática, que no tenía el plan de dedicarse a esto. Yo por ahí cuento el chiste, ¿no? Como bien dices, nací en Panamá, me toca ser parte de una generación que estaba próxima a heredar esta octava maravilla del mundo, que era el Canal de Panamá, cuando Estados Unidos lo va a entregar a finales del siglo XX, y decíamos, pues vamos a heredar, tenemos que prepararnos profesionalmente para ser esos profesionistas panameños del futuro que se encarguen de esta magna obra. Sin embargo, yo digo que alguien me leyó mal la mano, porque si mi intención era terminar trabajando en el canal, pues sí terminé trabajando en el canal, pero en el canal de televisión, no en el canal de Panamá. Bueno, caray. digamos que el rumbo parecía, pero luego cambió, ¿no? Sí, nazco y crezco en Panamá, me crío allá, el deporte fue una gran pasión para mí desde mi niñez. Mi padre me inculcó mucho el amor por el deporte, no solamente verlo en televisión, sino practicarlo. Y empiezo desde niño a jugar básquetbol, béisbol, que eran los deportes principales que más se practicaban en Panamá. Y el box, ¿no? El boxeo, porque soy parte de una generación que siempre he dicho que tuvimos el privilegio, los que crecimos teniendo, de un país tan chiquito como Panamá, que salieran 3 salones de la fama. Roberto Manos de Piedra Durán, Claro. lo conoces muy bien. Hilario Zapata, que fue campeón Por mini supuesto. mosca, también miembro del Salón de la Fama. Y para mí el mejor peso pluma de todos los tiempos, y no me refiero al actual cantante que hay, famoso últimamente, Eusebio Pedrosa, Ajá. el alacrán Pedrosa. Entonces imagínate que hayan coincidido esas 3 figuras del Sí. boxeo para nosotros durante esa parte final de 1970, principios de los 80. ¿No? Entonces el boxeo también es otro deporte que termino absorbiendo, Pero no lo practicabas. no hasta que cuando ya en el básquetbol se convierte en una disciplina que nos ayuda, y porque alguien por ahí me da el tip, a desarrollar más habilidades de reacción, de agilidad, porque todavía en aquella época, a los 15, 16 años, no te metías al gimnasio a levantar pesas, Sí, no. ¿verdad? O sea, No. buscabas ejercicios que con tu propio peso te ayudaran a generar un mejor acondicionamiento físico. Pero muy curiosamente, cuando en ese entonces me siento con mi padre, que fue una gran, obviamente, influyó mucho en mi vida y en mi amor por el deporte, Estados Unidos con sus bases militares y su presencia de funcionarios en la administración del Canal de Panamá,
no todos podían vivir dentro de las bases militares. Entonces ellos tienen un canal de televisión que pudiera satisfacer esa necesidad que tenían los gringos de ver su programación de Estados Unidos. Claro. Y se llamaba el Southern Command Network, Canal 8. Y ese canal transmitía de ABC, NBC y CBS todos estos eventos que tú a lo largo de los años has narrado en tu carrera. Llámese Serie Mundial, Super Bowl, los tazones colegiales de la NCAA, Wimbledon, el Roland Garros, o sea, todos estos eventos los veíamos en inglés, los veíamos en Canal 8. Entonces, yo te puedo decir que mis primeros maestros, Toño, sin pensar que me iba a dedicar a esto, terminaron siendo Pat Summerall, Kurt Gowdy, Al Michaels, obviamente Howard Cosell, Frank Gifford. O sea, veía yo estas figuras en televisión. Puro monstruo. Exactamente. Sí, Entonces, era absorber televisión en inglés. Y después nace la televisión por cable, que llega a Panamá en 1981 y hace cuenta que eso me abrió el mundo, las puertas del mundo. Que si bien es cierto, yo seguía practicando mi béisbol y mi baloncesto, pues crecí viendo a Kareem Abdul-Jabbar, a Dr. J. Y curiosamente con mi papá, él es fan de los Steelers de Hueso Colorado, pues yo disfrutaba más ver con él los partidos y le iba al equipo contrario. ¿Y quiénes eran los grandes rivales de Pittsburgh de los 70s? Los Raiders. Claro, claro. Yo de chiquillo pues me sentaba a ver con él los juegos y claro, mi afición por los Raiders y absorbes esa personalidad. Y los que somos Raiders, y tú lo sabes muy bien, no es un tema de ser aficionado de un equipo. Te conviertes en parte de toda esa mística que representa, ¿verdad? Phil Villapiano y John Matusek y Ken Stabler. Entonces, ahí está. Ken Stabler. Exactamente. Sí. Entonces, o sea, nos convertimos, mi padre y yo, en una mancuerna que disfrutamos ver a Bjorn Borg contra John McEnroe y a Julius Erving en contra de Magic Johnson. Una gran época deportiva. Por supuesto. Y que nos enseñó mucho, y yo cuando he tenido oportunidad de dar estas conferencias o estas pláticas, el TEC me ha invitado al diplomado de deportivo que ofrece el Tecnológico de Monterrey y hablo del tema de imagen y comunicación. Hablo mucho sobre ese parteaguas que hay cuando llega la era Jordan y se da todo este boom mediático, mercadotecnia, en lo que se convierte en un gran negocio el deporte. Pero me tocó esa época en que se pasaban los juegos en diferidos también. Sí, claro. O sea, la NBA, sus finales no eran en vivo, eran en diferido. Sí. Entonces crezco con esa gran afición, pero el deporte me lleva a mí, inclusive, afortunadamente, mis padres me dan la oportunidad de viajar a Canadá a estudiar mi último año de secundaria. Y allá, pues, baloncesto. Y juego básquetbol en una junior high school que se llama Spencer, que está en la isla de Victoria, que es la capital de la provincia de British Columbia. Y me toca jugar con quien posteriormente fue un olímpico canadiense, Massimo Segato. Fuimos compañeros en Spencer. Ganamos el campeonato de la provincia de British Columbia. Cruzábamos a Seattle porque la policía de Seattle organizaba un torneo. Me gano el MVP del torneo. Nos llevan a un juego de los Seattle Supersonics. ¿Tú recuerdas aquellos Sonics de 1988 con Dale Ellis, Tom Chambers, Nate McMillan? Y resulta que me sientan en un lugar, digamos que separado del resto del equipo, más cercano a la cancha, y se acerca una de las porristas, porque le habían dado el tip de que yo era panameño, y esta chica era de Guararé, Panamá. Yo siempre me río y digo, hoy en día seremos 5,5 millones de habitantes. Eso es la población de que te gusta, del Pedregal, en la Ciudad de México. Sí, claro. A donde vas te encuentras un panameño. Y bueno, esas experiencias de vida me dan una oportunidad de crecer viviendo en el extranjero, de aspirar a vivir fuera de Panamá, de tener cultura. ¿Y te gustó? Me encantó. Me encantó al grado que me hacen un ofrecimiento para quedarme a vivir y a estudiar allá y seguir jugando baloncesto. Quien era mi entrenador, Gary Moles, le dan un puesto como coach asistente de la Universidad de British Columbia y él me dice, te quedas aquí, yo te consigo beca y hasta la carrera. Pero Panamá en esos años, es más, me toca jugar inclusive con Steve Nash, contra Steve Nash. Steve Nash jugaba en un junior high school que se llama St. Michael's, él es un año más chico que yo, pero sí coincidimos en la cancha. Él apenas incursionaba en el básquet, su deporte principal era el fútbol. Su papá había sido jugador profesional de fútbol. ¿De fútbol? De fútbol soccer. Soccer. Sí, era futbolista. O sea, dile a Steve Nash que te domine un balón para que veas lo que es. Vas a ver la personificación de Lionel Messi, porque sí era muy bueno. Y en el básquet, pues sí logramos coincidir, pero apenas te digo, sus pininos daban en el baloncesto.
Lamentablemente, regresando a Panamá, esos años Panamá atraviesa una situación política muy complicada. Yo nací, crecí bajo dos dictaduras militares. La primera de Omar Torrijos en los años 70 y el segundo régimen militar, el de Manuel Antonio Noriega, que lamentablemente culmina en el 89 con la invasión de Panamá, la Operación Causa Justa, ¿no? Con George Bush como presidente. Entonces Estados Unidos en esos años bloquea económicamente a Panamá. Y ya mis papás no tenían manera de apoyarme económicamente estando yo en Canadá. Yo me tengo que regresar. Mi hermana mayor estaba estudiando en Río de Janeiro y mis papás solos. Y había un tema de represión, de un régimen autoritario, de un régimen que luchaba en contra de esa amenaza de Estados Unidos de intervenir, las acusaciones a Noriega, la oposición en Panamá empieza a levantarse, se trastoca todo, la economía, la educación, Claro. las libertades. O sea, ahí es cuando aprendes a valorar lo que hoy tenemos, de lo que gozamos, de lo que muchas veces consideramos inclusive hasta normal. Salir a las 11 de la noche a la calle a cenar, ¿por qué alguien me va a restringir eso? Y en eso empieza Panamá, todo eso a ser coartado. Entonces yo me regreso a Panamá. Y la situación, te digo, cambia mucho y ahí es donde, pues, con todo el anhelo de salir de Panamá a estudiar al extranjero, me doy cuenta que la cosa no es sencilla, ¿verdad? Y que el deporte pasa definitivamente a segundo plano. Claro. ¿Qué edad tenías ahí? Cuando estuve en Canadá tenía 15 años. Ajá. Tercera de secundaria, ¿no? Así es, y ya que regreso a Panamá, pues si termino la preparatoria en Panamá, cuando se da la invasión era un chico de 17 años. 17 años. Me toca ver una cuestión que yo honestamente, Toño, no se la deseo a nadie. No, terrible. Una experiencia terrible. Yo recuerdo algún beisbolista, no sé si era Roberto Kelly, no lo recuerdo bien, Ok, puede ser. pero hay una historia ahí de, pues, cuando se presenta una situación de esas, pues, ¿cuáles derechos, cuáles garantías, No, cuáles? nada, pierdes todo. Nada. Y si no me equivoco, le dicen a este jugador, lo iban a agarrar o lo iban a golpear, lo iban a matar. Y alguien de los soldados Lo reconoce. lo reconoce. Así es. No sé si conocías esa historia. Fíjate que no. Y puede que haya sido Roberto porque que ahora es manager de los Sultanes allá en Monterrey. Tipazo. Puede ser que haya sido Roberto porque coinciden los tiempos. Sí. O sea, en ese entonces él estaba incursionando con los Yankees de Nueva York, que llegó a ser prospecto número 1 como jardinero central de los Yankees. Y puede que haya coincidido Roberto. con Sí, ese puede entonces. ser. Claro que sí. Pero fue un momento durísimo. Sí, muy complicado y la pérdida de vidas terrible. Sí. Muchas inocentes. El país se transforma, sufre mucho. Una situación complicada, inclusive para nosotros como familia, porque mi familia había dos vertientes. Una, la del lado militar. Yo tengo Claro. un tío abuelo ya fallecido, que fue segundo jefe de Estado Mayor en la época de Omar Torrijos, que por cierto hasta tuvo un romance con Lilia Prado. Ah, sí. venía aquí al hipódromo de la Ciudad de México y ahí hay unas fotografías con Lilia Prado y bueno, ¿quién iba a decir que después de un tiempo su sobrino nieto iba también a llegar a México y casarse con una mexicana, ¿verdad? Sí. Pero parte de nuestra historia. Y por otro lado, familia que también estaba involucrada en el tema político y que era oposición al gobierno militar de Noriega. Entonces, Y es que cuando pasan esas cosas se rompen las familias. por ¿no? supuesto, pero bueno, afortunadamente aquí mi padre con mucha sabiduría supo proteger también o ayudar a que no se afectaran a esos miembros de la familia que eran oposición al gobierno militar de Noriega. Entonces fue un episodio muy complicado, muy complicado, pero del que aprende uno mucho y maduras a tan temprana edad, Claro. ¿verdad? Para poder desenvolverte el día de mañana y valorar más lo que, como decías hace un momento, damos por sentado en la vida. Exacto, lo damos ya como una cosa normal y natural. Y luego cuando viene el momento de ir a la universidad, ¿qué pasó? Ok, terminamos la preparatoria y por ahí se empieza a dar ese sueño, ¿no? De ser parte de ese grupo de panameños que termine trabajando en el canal, ¿no? Y el gobierno de Estados Unidos abre la ventana para que panameños estudien en la Academia de Kings Point, Ingeniería Naval. Aplico al examen,
el resultado es positivo. Ya yo había echado inclusive había hecho mis pruebas de SAT y de TOEFL. Tenía el deseo de estudiar en Estados Unidos y por ahí todavía, sabes, la cosquilla de, oye, jugar básquetbol. Deporte, claro. Pero, dedicarme a la ingeniería naval, dije, yo no me veo en un barco 6 meses, olvídate. No, ese no es mi rumbo. Y mi hermana estudiando en Río de Janeiro, mi papá por cuestiones de negocios viajaba con frecuencia a Brasil, teníamos un tío que había sido cónsul en Sao Paulo y en Río, y mi papá decía, pues vete allá, o sea, ve y conoce Brasil. Me pongo a trabajar, después de que termino la preparatoria, junto una lanita y me lanzo a Río. Mi jefe me regala el boleto de avión y tú cúbrete tus gastos. Y me voy a vivir con mi hermana, a conocer la ciudad maravillosa, ¿no? No, hombre, Toño, yo le decía a mi jefe, digo, ¿sabes qué, papá? Si yo me vengo acá, yo no voy a terminar la carrera. Siéndote muy honesto. Demasiada fiesta, ¿no? Mucha fiesta. Sí. Mucha fiesta. Y conocí mexicanos, peruanos, argentinos, chilenos, panameños, que se habían ido a estudiar allá y trabajaban de RPs en un antro, o de DJs, o diciendo, güey, ¿tú a qué hora? O sea, ¿cuándo estudian? Me hablaban a las 2 de la tarde. ¿Qué estás haciendo? No, pues nada, yo estoy tomando un año sabático. Vente a Copacabana, vamos a jugar fútbol. Y ahí yo me subí al camión y me iba a Copacabana. Mientras mi hermana estaba en su universidad, claro. Conocí Río, disfruté Río, obviamente otro mundo, pero sí fui muy honesto. Y dije, no, yo no me puedo quedar aquí. Y cuando tengo una plática con un gran amigo de la familia, tío de cariño, que había estudiado en el TEC de Monterrey, ingeniero mecánico electricista, me recomienda el TEC. Y tenía amigos míos de mi edad que también ya estaban haciendo su carrera en el Tecnológico de Monterrey. En Monterrey. En Monterrey. Y yo quería hacer, ¿a poco hay otro? No para aclarar. ¿A poco hay otro? Estaban haciendo su carrera en el TEC de Monterrey y me hablaban maravillas de Monterrey. Dije, pues bueno, nada pierdo con mandar mis resultados de mis exámenes. El TEC pertenece al College Board, que es uno de los organismos que reúne a universidades de Estados Unidos, muy reconocido, y mando yo mis resultados. O sea, no tenía que presentar examen de admisión. Y me aceptan. Recuerdo, te lo juro, el día en el que llega mi jefe con la carta de aceptación, con número de matrícula y todo, y él muy orgulloso. Oye, pues mira, ya estás aceptado en el TEC de Monterrey. Y pues vamos a conocer el TEC. Vamos a conocer Monterrey. ¿Nunca habías ido a México? No, nunca había venido a México. Nunca había venido a México. Mi papá sí había venido porque mi papá organizaba festivales de cine internacional. Y ahora no sé si en algún momento tendremos oportunidad para hablar de eso, porque fue algo que me abrió a mí también mucho el mundo. Un hombre que le gustaba mucho la cultura. Y era un cinéfilo empedernido. Y él llega inclusive a invitar a un festival de cine en Panamá en 1982 a un exproductor de Televisa. No sé si todavía viva, Guillermo Saldaña. Va a Panamá con la familia, productor de telenovelas, programas en Televisa. Y le corresponde la visita invitando a mi papá acá a México. Entonces, pues esos eran los acercamientos fuera de lo que normalmente, ya sabes, la programación de Televisa que invadió el mundo, ¿verdad? Sí, sí. Con El Chavo del Ocho, Claro. con No Empujen, con una cantidad de programas que pues ya no te familiarizaban con México desde muy niño, ¿no? El Mundial de México 86, todo esto. Pero cuando yo llego a Monterrey, me doy cuenta y conozco una ciudad desarrollada, una ciudad con un impulso, un empuje industrial reconocido, y una institución como el Tecnológico de Monterrey muy reconocida. Y mi perfil era, pues yo quiero estudiar mi carrera de ingeniero mecánico administrador, y hago mis estudios de ingeniería mecánica administrativa. Encantado con mi carrera. Mis 2 primeros años juego un poco de básquetbol, con un impedimento de no poder ser parte de los torneos de la Universidad Nacional por ser extranjero, entonces nada más podía jugar el CONADEIP. Entonces dejo el básquet y digo, ¿sabes qué? O sea, ya está cañón esto de estar saliendo de la práctica, llegando al laboratorio de termodinámica, con la ropa de entrenamiento, porque ni tiempo me dio para cambiarme, ni tiempo me da para comer, sudando, o a la clase. Entonces decía, se acabó el básquet. Se acabó el básquet. Que había sido mi pasión y mi amor por muchos años, inclusive hasta llegando a ser entrenador de categorías infantiles y todo esto. Entonces dejo el baloncesto. Pero ¿quién iba a pensar
bueno, estando en el tecnológico, siempre he dicho que si algo me enseñó y me inculcó a mí el TEC, por encima de la formación académica, fue la visión emprendedora. 1995, como parte del programa de Emprendedor, la División de Ingeniería y Arquitectura, a la cual pertenece la carrera que estaba estudiando, lleva a cabo una expo. ¿Y sabes de qué era el proyecto? Me junto con otros 5 o 6 que éramos en ese grupo, y la propuesta del proyecto era relacionado con el deporte y lo que hoy en día conocemos como el fantasy fútbol. Mira. Cómo desarrollar un sistema para calibrar todo lo que conocemos de la estadística, convertirlo y traducirlo a los puntos, ¿verdad? Y desarrollamos ese proyecto emprendedor. Y terminamos ganando el primer lugar de la División de Ingeniería y Arquitectura. Bueno, es que la verdad es una cosa muy atractiva. Tuvimos nuestro stand y le explicábamos a los profesores o los maestros de qué se trataba el proyecto. Yo no me la creía. Había gente que tenía proyectos de paneles solares y de convertir el aceite en combustible. Y, o sea, ya te imaginarás, ¿no? Sí. Y nosotros salimos con esto. O sea, y para muchos de mis colegas, obviamente la generación, así como que, a ver, canijos, eso es de mercadotecnia. Sí, claro. Váyanse a la AES, ¿ustedes qué onda? Pero la verdad es que eso me abrió los ojos y me permitió tener una visión diferente de las cosas. Sin pensarlo y con el interés de darle proyección al deporte universitario de México, al deporte amateur, empiezo a producir una revista. Y Borregos en ese entonces estaba en su auge. Pero también en un momento que, Toño, mira, tuve la bendición de estar en el momento indicado, en el lugar preciso. Porque Borregos pierde en el 1996, si mal no recuerdo, el apoyo de Ábaco. ¿Tú te acuerdas de Ábaco que vistió a la selección mexicana en 1994? Por supuesto. Ese emporio de Jorge Lankenau Sí. se viene abajo por estas investigaciones de temas de cuentas offshore y todo el rollo, y Borregos pierde ese patrocinio. Entonces el TEC dice, a ver, caray, pues ¿de dónde sacamos ahora? Y mucha gente cree que ya sabes que los recursos son infinitos, pero en las empresas privadas es donde más se cuentan los centavos, por supuesto. ¿no? Se crea un comité consultivo y yo en ese entonces empezaba a acercarme al coach Frank y decirle, vamos a hacer conferencias de prensa afuera. Nada tenía que ver con el instituto, con el programa deportivo. Pero veía eso como un vínculo para lo que yo quería hacer, que era pues difundir el deporte estudiantil, y en este caso en particular Borregos. Y empezó a hacer conferencias de prensa. ¿Te acuerdas del Yuppies? Había una versión, el Yes, allá en Monterrey, con el Perro Bermúdez, que era propietario. Vivía allá en Monterrey. Correcto. En ese entonces. Entonces yo me empiezo a ver dónde hay bares, restaurantes deportivos. Y me empiezo a mover y empezamos a hacer estas conferencias de prensa. A sacar al equipo de la cápsula. Del campus. Del campus, exactamente, imponerlo en la vida pública del deporte. Convocar medios. Y eso me empieza a conectar con el programa de fútbol americano. Se crea un comité consultivo con la necesidad de decir, bueno, si se fue a Abaco, necesitamos otros patrocinadores. Y el doctor Carlos Mijares, en esta vida uno se topa con seres humanos fantásticos que te abren la puerta. Y el doctor Carlos Mijares, que era el director de Asuntos Estudiantiles, un día después de una conferencia de prensa previo a un clásico Borregos Auténticos Tigres, me manda un emisario, buen amigo Enrique Macías, que era su asistente dentro de la DAE, con una oferta de trabajar para el TEC. Y yo decía, me faltaba un año para terminar mi carrera. Y digo, ¿y me van a pagar por hacer esto? Pues, bendito Dios, ¿verdad? Y me quedo, acepto esa oferta y empiezo a heredar una serie de responsabilidades que tienen que ver con la parte de la comunicación y la imagen. Y ahí es donde quedo directamente conectado con el Tecnológico de Monterrey y, ¿quién diría? Después 20 años pasé dentro de la institución encargado de esas áreas. Ahora, es una gran historia la tuya, extraordinaria historia, pero no he escuchado nada de medios de comunicación. Esa es la parte que yo más, te lo juro, me siento, Toño, y nada más porque no tenemos una copita de vino, pero digo, ¿cómo terminamos en esto? O sea, cuando ya me vinculo con Borregos, una de las responsabilidades que se me da es el tema de negociar
y de buscar unas alternativas para la difusión y la transmisión de los partidos. Ujú. En ese entonces, TV Nuevo León, Canal 11, eran las que transmitían y difundían nuestro fútbol americano estudiantil. Pero veíamos nosotros, dentro de esta visión comercial que yo tenía de las cosas y lo que había aprendido de la televisión gringa, de lo que hacían los estadounidenses, ¿por qué no podemos abrir señal en la televisión abierta, en la televisión comercial? Porque la televisión institucional, tú lo sabes muy bien, tiene restricciones, no puedes comercializar. Pero en la televisión abierta, en la televisión de paga, definitivamente se puede. Y eso nos iba a permitir generar recursos para el programa. Se da por ahí mi primera negociación con Multimedios, 1997, y empezamos a transmitir los partidos de Borregos en Multimedios Televisión. Llega 1998 y se acerca Alfredo Domínguez Muro, con el interés de que Borregos se vea en Televisa. Sí, sí, lo recuerdo perfecto. Yo primero recibo a Alfredo en Monterrey, nos sentamos en un hotel que está por ahí por Plaza Fiesta San Agustín, un domingo en la mañana, y conversamos y empezamos a trazar las líneas del contrato entre Televisa y el Tecnológico de Monterrey. Ya habíamos revisado las actas de congreso de la ONEFA, que permitía a cada institución tener la libertad de negociar sus derechos de transmisión. El internet no figuraba en ese entonces, pero para radio nada. y televisión sí. Sí, sí, sí. Y de esa plática con Alfredo nace en 1998 la transmisión de la gran final y muy polémica entre Aztecas de la UDLAP y Borregos del TEC de Monterrey, que tú narraste. Sí, claro. Que me toca recibirte a ti, a Pepe, a Enrique Sí. y a Goyo Mendoza, que en paz descanse, en el Estadio Tecnológico. Lo recuerdo perfectamente. ¿Te acuerdas Fueron de eso? 2 o 3 años, me acuerdo. Exactamente, 98 allá, 99 hacen la final Borregos Aztecas en Cholula, Puebla, en el Templo del Dolor, y en el año 2000, qué bueno que me recordaste eso, comparten ustedes la transmisión con ESPN. Ya empiezo yo a tocar puertas con ESPN y lo que había generado la transmisión del 98, entre la polémica, las críticas, los puntos a favor, lo que tú quieras, fue noticia. Claro. Y eso Claro. despertó el interés de directivos de ESPN. Un fuerte abrazo para Guillermo Aponte y Francisco Pazmiño, que son con quienes termino negociando estos acuerdos. ¿Y cómo trazamos para que ESPN tenga el college fútbol mexicano en televisión y se vea desde el Río Bravo hasta la Patagonia? Son 2 años de trabajo, pero abrimos la puerta en esa final de 2000. Le hablo a Alejandro Jaimes, hoy en día comisionado de la LFA, era en ese entonces el director de deportes del Campus Estado de México, y me decía, Alex, pero es que ya tengo yo a Televisa. Le digo, pero vas a dejar entrar también a ESPN. No tiene Televisa exclusiva, pero vas a dejar entrar a ESPN porque lo que viene a futuro es total. El haber tenido a 2 empresas tan importantes en el tema de televisión deportiva como Televisa, a ustedes como equipo de transmisión, con toda la notoriedad y con todo el éxito que ustedes han alcanzado en su carrera, y me refiero a ti, a Enrique y a Pepe, transmitiendo una final del fútbol americano estudiantil y en esa ocasión 3, claro que le daba relevancia. Con todo respeto para quienes lo hayan hecho previamente, porque no, definitivamente los reconozco, varios han sido compañeros en el medio y siguen siendo, pero ustedes eran voces reconocidas, ligadas a la NFL. El que hiciera un juego de fútbol americano estudiantil de México, eso le daba todavía mucho más soporte a lo que estábamos buscando. Entonces ya para el año 2001 cierro esa negociación con ESPN. Entonces yo siempre estoy del otro lado, Toyo, de la cámara. Yo no tengo ninguna intención de dedicarme a la televisión. Año 2002, vicepresidente de comercialización de multimedios, quien fue árbitro de fútbol americano, don Enrique Gómez Unco, un día me dice, a ver, pero si usted sabe de fútbol americano y usted conoce el equipo, ¿por qué usted no también le entra a los programas de Borregos? Pues tenemos un programa de Borregos terminando El Arquitecto Benavides los jueves en la noche en Multimedios, Canal 12. Yo no había hecho televisión. Yo había hecho radio. Cuando en el 97 Grupo Asir quería los derechos de los juegos de Borregos por radio, que en ese entonces iban Ciro Procuna, Pablo Viruega, a hacer los partidos Ricardo Bravo allá a Monterrey, les consigue una línea de teléfono para que hicieran, ¿te acuerdas? Los híbridos. O sea, me dice, pues ok, te doy los juegos de Borregos, pero ¿tú qué me das de contraprestación? Pues no me vas a dar lana, pues dame tiempo aire. Entonces me dan un programa los domingos en la mañana
que le puse yo la llave deportiva, pero entonces usaba ese espacio para inyectar información de nuestro deporte estudiantil. Sí, hablábamos de Rayados y de Tigres y de la NFL, pero hablaba de borregos. O hablaba de torneos estudiantiles, relevos tech. Entonces, ahí empiezo a hacer radio. En el 99 nace Frecuencia Tech y Borregos tenía que tener un programa en la parrilla de programación de Frecuencia Tech. ¿Quién lo va a conducir? Pues aviéntate tú y hazlo. Yo no era comunicólogo y siempre lo he dicho, yo no soy comunicólogo. Me he convertido en un comunicador. Y me encanta esta profesión. Hay quienes se hacen y hay quienes nacen. Quizás yo nací para dedicarme a esto. Es muy probable, claro. Y empiezo a hacer radio, y en 2002 hago mi primer programa de televisión. Y ese año ya empiezo a narrar los juegos de Borregos para multimedios. Se transmitía a través de multimedios y a través de ESPN. Entonces yo lo que hago es que vinculo a multimedios con ESPN para que las producciones de multimedios de los juegos de Borregos se transmitieran por ESPN. Y en esa contraprestación, el TEC recibía un dinero por la cesión de derechos. No pagábamos la producción, no pagábamos a ESPN. Por el contrario, ESPN le pagaba a Borregos. Le pagaba al TEC de Monterrey la cesión de derechos. Y esto empieza a crecer que involucramos a los otros campus, Ciudad de México, Estado de México. Y mi chamba, Toño, era esa, o sea, venir yo con frecuencia a la Ciudad de México a reunirme con los otros campus y ver todos estos parámetros que se necesitan para poder transmitir un partido. Y empiezo a aprender. Empiezo a aprender de derecho, de negociar contratos, de producción televisiva. Que es una bronca. O sea, imagínate. Sí, está cañón. Un ingeniero mecánico hablando de cuestiones que no eran mi terreno. Sí. Entonces me empiezo a hacer empíricamente en una rama que no era lo mío. Hasta que por ahí llega 2008, respondiendo a tu pregunta, después de haber hecho algunos años de televisión en multimedios, narrando juegos de fútbol americano infantil de la Monterrey Fútbol Liga ya, conduciendo un programa los domingos en la mañana donde hablamos de NFL y de fútbol americano local de Monterrey. Y me hace la invitación Willy González para ir al Super Bowl 42, que era en Arizona. Llegaban los Patriotas invictos. Y yo le digo, bueno, va, claro, déjame nada más pido permiso en el TEC, ¿verdad? Que me voy en esos días. Y me voy por mi cuenta, sin cobrar un peso, ¿eh? Yo me pago mi boleto de avión, Toño, porque ellos iban por carretera, por Chihuahua hasta Phoenix. Dije, están locos. Yo no llevo, la espalda mía no va a llegar, hombre. Están locos. No, yo me pago mi boleto de avión y me subo un vuelo y llego y los veo allá en Phoenix. Entonces hago mi primer Super Bowl en cobertura. Me fascinó esa experiencia. Y de ahí, entonces ya ahora sí me invitan, tanto Willy como Roberto Hernández Jr., que tú lo recuerdas muy bien, otro gran Raider, que espero que sea arriba nos ayude a tener una mejor temporada este año. A ver si con Gino, ¿no? Me invitan ahora sí a unirme a las filas de multimedios en ese 2008. Nace Milenio Televisión. Bueno, el primer bloque de la afición que yo, nada más me hablaron para echarlo a perder, que fue el de la 1:30 de la tarde, lo termino conduciendo yo. Y ya me quedo, ahora sí, chambeando con multimedios, pero con el TEC. Y la distancia entre multimedios y el TEC son 5 minutos en carro. Entonces yo nada más me iba, hacía Milenio, me regresaba. Y los fines de semana chambeaba en los programas que tenían de multimedios deportes, hasta que ya Roberto me empieza a involucrar en el fútbol. Porque hacía los programas de multimedios deporte el sábado en la noche. O algún previo en radio. Pero ya me pone a ser analista de cancha. Y ya me quedo en las transmisiones con él de la Regla Deportiva. Y hago 2010, 2011. Es más, 2009 me mandan al Super Bowl de 43 en Tampa solo con un camarógrafo editor. Y yo la verdad que sentí mucha responsabilidad porque había gente que tenía más años en el canal. Y me dan a mí esa responsabilidad de una cobertura. Y Multimedios me permite muchas cosas también. Y yo se los agradezco porque yo quería ir a Penn State a entrevistar a Joe Paterno y aprovechar ahí la llegada de Pedro Martínez a los Phillies de Filadelfia, siendo yo súper fan de los Phillies. Y me voy a hacer esta cobertura. Voy a Notre Dame, voy a Chicago a entrevistar a Tío Epstein, que llegaba para ser gerente general de los Cubs. Voy a Notre Dame, a un juego de Notre Dame contra Navy, a entrevistar al coach Kelly. Y dices, oye, me siento querido. Mientras tenga el TEC, esto es un hobby para mí. O sea, yo lo veía, te lo juro, como algo alterno, Toño. O sea, como hacer realidad un sueño.
pero no como una profesión. Nunca lo tomé en serio como una profesión. Pero es una ola. Es una, ¿Te subes y no te puedes bajar? o una bola de nieve. Sí. Y te va arrasando. Sí. Y evidentemente, tener ahí a Roberto, pues imagínate nada más qué clase de maestro, ¿no? Hablábamos de todo menos de deporte. Cuando yo me sentaba en la oficina de Roberto a conversar, hablamos de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de historia, hablamos de cine, hablamos de música. Que me pasa lo mismo ahora Con Pepe. Pepillo, con Pepe Segarra. Sí, Exactamente. sí. O sea, hablamos de otras cosas que no tienen que ver con deporte. Sí. Y era un deleite esa plática. Yo creo que tengo más edad que la que en realidad tengo en vida. Porque pues sí, me llevan ellos algunos años, pero yo disfrutaba esas conversaciones. Claro, porque además es gente que tiene un recorrido, que tiene una cultura, ¿no? Aprendes. Y claro, como esponja. Correcto. Sí, correcto. sí. Entonces, eso, Roberto me dio mucho ese apoyo. Necesitas siempre gente que cree en ti. Y yo creo que gente que cree en ti más de lo que tú mismo crees en ti. Ujú, puede ser. Porque sí. yo no pedí esta chamba. Yo no la busqué. Pero afortunadamente hubo gente que creyó en mí para dármela. Ujú. Y darme la responsabilidad de muchas de estas coberturas, solo. Y entonces empezabas, oye, Super Bowl 43 en Tampa, y tenía que hacer televisión para Multimedios y Milenio, periódico y radio. Sí. Sí, Me no levanto. paras. Me levantaba a las 5 de la mañana, No paras. me metía al baño para no despertar a mi cuate productor y camarógrafo, y entonces me hablaban de la estación de radio de la RG a grabar las menciones. Y ya te imaginarás, o sea, empezaba la semana con 10 y para el jueves eran 20. Sí. Oye, pues no sigan vendiendo, Sí. me van a acabar. Sí. Pero disfrutaba esas cosas porque tenía que escribir, tenía que entrevistar, tenía que cubrir y aparte pues tenía que hacer radio también, enlaces y comunicación. Entonces vas aprendiendo mucho de este negocio y te vas formando, pero lo disfrutaba. O sea, todos esos episodios los disfruté, fueron experiencias que jamás olvidaré y que me van abriendo camino también a darme a conocer, porque algo que yo procuré mucho y que hasta el día de hoy, Toño, es parte de mi bandera, es darnos a respetar del otro lado de la frontera, que nos vean por igual y recibir elogios de aquellos periodistas de Estados Unidos por el trabajo que uno hace, porque dominas el inglés, porque tienes la confianza en una conferencia de prensa para hacer una pregunta. Exacto. Eso para mí era muy importante. Sí, hacerte presente, ¿no? Claro, que no nos vean como menos, porque por si ellos dicen fútbol americano en México, ¿cómo? Muchos son ignorantes. Sí, totalmente. Y tienes tú esa responsabilidad de abrirle camino a los que vienen atrás, ¿verdad? Y decir, yo voy a llegar bien preparado. Para mí es fundamental, y yo no sé si parte de mi formación científica me ha llevado a esto, pero para mí es fundamental darle relevancia al tema estadístico, al tema histórico, porque si no cualquier discusión se convierte en inerte, ¿verdad? Yo puedo decir, oye, no, para mí Ken Stelber es el mejor quarterback de la historia. Y tú puedes decir, no, para mí, pues es Jim Plunkett. Y se acabó. ¿Por qué? Porque yo creo eso y yo pienso aquello. Pero no tenemos ningún sustento estadístico que pongamos sobre la mesa para compararlo. Sí, no hay, Entonces no tiene ningún no hay discusión. No tiene ningún sentido No eso. tiene sentido. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Y soy creyente de que para valorar, no se puede valorar el presente, ni planear el futuro si ignoras el pasado. Sí, y seguramente vas a echar a perder muchas cosas si no agarras experiencia de lo que ya sucedió. Estamos de acuerdo. Entonces, y esa formación también me la inculcaron estos personajes de televisión de los que yo te hablaba hace un momento, de la televisión gringa. La importancia de la estadística. El deporte es estadística. Yo no conozco a un entrenador que no tome una decisión basándose en números. Más ahora. ¿Estás de acuerdo? Más ahora. Con todos los recursos tecnológicos que hay hoy en día. Totalmente. ¿Cómo eliges a un jugador en el draft si no tomas en cuenta la velocidad de su pase del centro del campo a la banda? O las yardas del balón. O sea, vaya, todo. ¿Por qué la prueba de las 40 yardas? ¿Por qué nació esa prueba de 40? ¿Por qué no son 50? ¿Por qué no son 30? Porque hace 100 años, los primeros pateadores de despeje, el promedio de la distancia de sus despejes era de 40 yardas. Entonces el tiempo se tomaba para aquellos jugadores que son los gunners, que alcanzaban a detener al regresador. Entonces les tomabas el tiempo de 40 yardas.
Imagínate, 100 años después, esa sigue siendo una de las Se pruebas mantiene. que prevalece Sí. para la evaluación de un jugador. Sí, qué interesante. Entonces, ¿cómo vamos a hacer de la estadística algo irrelevante? El que no la utilice, el que no la comprenda o el que no quiera trabajar para obtenerla, porque esa es la parte periodística también, la investigación, entonces no tiene cabida en... Y además, Ricardo, ahora la verdad es que es mucho más fácil. O sea, ¿Estás de acuerdo? antes, o sea, te tocó, ya no mucho, pero te tocó cuando había que comprar el USA Today. Claro. Y que tenías Baseball Digest, ¿te acuerdas? El Baseball Digest, el Fútbol Digest. Yo cuando hacía Sí, esto de sí, la sí. liga, de que te decía, el proyecto de este emprendedor de fantasy fútbol, me iba a la biblioteca del TEC y sacaba el Dallas Morning News y de ahí tomaba las estadísticas de los jugadores, porque todavía el internet era incipiente en ese Claro, entonces. claro. Entonces, claro que es importante la relevancia estadística y eso es lo que siento yo que, dije, si hay algo que me debe de distinguir en esto es el deseo de poder investigar aún más, porque pues es parte de mi ADN también académico, en mi formación, de la investigación, el número, el comparativo. Y todo esto, cuando estoy en multimedios y cuando estoy en estos años formándome dentro también de mi participación que tengo con Borregos, procuro que el periodismo y la cobertura de nuestro deporte estudiantil esté más sustentado por esto. Porque inclusive llego a ser parte, como responsable de la comunicación y la imagen del deporte del TEC, ya que después el coach Frank, aparte de ser el director sudamericano, en el año 2000 lo nombran director de educación física, que es el otro departamento que reúne a los demás equipos representativos y el área de bienestar integral. Entonces me empiezo a empapar, Toño, en todas las disciplinas deportivas. Y una cosa que yo disfrutaba en el TEC era estar en el campo, ir con los entrenadores al entrenamiento del equipo representativo de fútbol femenil a las 7 de la mañana, el de atletismo a las 9:30. Entonces me daba mi recorrido, salía de mi oficina a ver qué podíamos hacer, dónde podemos cambiar, qué evento viene, cómo lo podemos difundir, cómo promocionamos a estos seres humanos que son historias de vida y son fuentes de inspiración. Tienes un atleta que viene de una región en la República Mexicana de escasos recursos y gracias al deporte obtuvo una beca en una institución educativa de primer nivel para cambiar su vida. Entonces, eso era lo que yo buscaba. Y eso me lleva a adoptar otras responsabilidades, los programas, imagínate, los programas de labor social comunitaria. Porque todo estudiante tiene la obligación de cumplir con un mínimo de 240 horas de servicio social comunitario, si no, no obtiene su título. Entonces me tocaba coordinar en 17 centros comunitarios del estado de Nuevo León las visitas y los programas de nuestros atletas del TEC para esas áreas. Para que cumplieran las horas, claro. Y que fueran fuente de inspiración y cambiaran Sí, también sí, unas sí, comunidades donde había, pues tú sabes, todos los elementos que existen en un sector marginado, ¿verdad? No solo económico, sino también de inseguridad, de mucho machismo, Sí. de violencia doméstica. Entonces, meterte a esos sectores, eso me enseñó muchísimo. No, ya me imagino. Muchísimo. Ya me imagino. Ahora, dijiste hace rato que dejaste el TEC y también dejaste multimedios. ¿Por qué dejaste los dos? O sea, ¿estabas bien ahí? Estaba muy bien, tanto así que cuando yo empiezo a trabajar con Fox en 2013, un exdirector de ESPN que se vino a Fox Sports, un día me habla y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues estás haciendo los juegos de borregos. Había entablado relaciones con varios medios de comunicación de Estados Unidos, que habían viajado a Monterrey a hacer reportajes de los borregos. Eli Saslo del Washington Post, Michael Baxter de Los Angeles Times, Melissa Segura de Sports Illustrated y Pete Radovich de CBS, con este programa Inside the NFL, que recuerdas donde estaba Nick Buonoconti Buenísimo. y Len Dawson, que fue el que Buenísimo. más años duró en la televisión de paga de Estados Unidos. Entonces hacemos estos reportajes y un día Paco Pazmiño lo ve y me dice, oye, mándame tu currículum. No te prometo nada, pero mándame el currículum. Estás haciendo juegos de borregos, estás haciendo televisión. Pues a ver, yo se lo mando. Toño, ni lo molesté con eso. Es más, llegan a pasar 2 años. 2013, me habla Gonzalo Torres, tú lo conoces, nuestro productor de la NFL en Fox, a quien también le tengo muchísimo cariño, mucho aprecio. Y me habla en medio de la semana en la que regresaba el clásico regiomontano Borregos Auténticos Tigres, después de 5 años,
cuando se dio esa ruptura Sí, de sí, la sí. salida de los Tex de la UNEFA. Sí. Que si podía venir a México para un casting, que habían visto mi currículum y querían hacer un casting. Y yo, estoy en medio de la semana del Clásico, Chihuahua, déjame. Bueno, hoy el miércoles, el juego era el viernes en la noche. Me escapo, me vengo acá, entro a una cabina, me piden play-by-play de un par de jugadas de un San Francisco Green Bay, si mal no recuerdo, y análisis con Ricardo Bravo, el Tirus, de un Cowboys Giants. Duró 5 minutos eso, ni siquiera hice un cuadro, ¿eh? Me paso ahí Javier Ramírez, no sé si recuerdas, era director de producción. Trabajaba con nosotros. Con nosotros, ustedes en Sí, Televisa. Sí, sí, sí. Javier ahí me hizo, ¿sabes qué, Ricardo? Vente, vamos a ir a la oficina de quien ese entonces era el vicepresidente de Fox Sports Latinoamérica, o aquí en México. Oscar López, si mal no recuerdo. Y me siento en su oficina y me dice, Oscar, oye, tú estás trabajando con el TEC, ¿verdad? Sí. Aquí hay varios TECs también, o sea, no te puedes venir para acá. Y le dije, a ver, yo no pensaba mudarme a Monterrey. Aparte estaba empezando familia también. Sí. Entonces les dije... ¿Ya te habías casado ahí? Ya me había casado, ya tenía mi segunda hija, la responsable de que yo no haya ido a los Juegos de Londres 2012, porque mi señora estaba embarazada, entonces no fui a Londres 2012. Entonces le dije, no, o sea, vamos a llevarnos esto como un noviazgo. O sea, yo ya había venido muy seguido a la Ciudad de México por cuestiones de trabajo por los Tex, y por más que me gusta la Ciudad de México, cultural, gastronómica, históricamente, o sea, es una cosa preciosa. A mí lo del tráfico, te lo juro, era un problema, porque me tocó ir del aeropuerto de la Ciudad de México a Santa Fe cuando no existía segundo piso. No. Pues imagínate eso. No. Lidiar con ese tema, y yo era así como que, híjole, un poco escéptico a venirme a vivir a la Ciudad de México. Mi esposa de Monterrey. Y les dije, mire, ¿sabe qué? Vamos a llevarnos esto como un noviazgo, o sea, voy y vengo. Llegamos a ese acuerdo. Nada más que la segunda semana de la temporada 2013, yo no voy a poder venir. ¿Cómo? ¿Por qué? Dije, porque tengo un compromiso en el estadio de los Cowboys por el que he trabajado 2 años para hacerlo en realidad. Que Borregos juegue en el estadio de los Vaqueros en contra de la Universidad de Texas A&M Kingsville. Una universidad de División 2, algo que nunca había pasado en la historia del fútbol americano de México, y de donde son egresados 3 salones de la fama: Gene Upshaw, Darrell Green y John Randall, perdón. Y aparte de eso, de ahí también es Roberto Garza, que era centro de los Bears de Chicago. Claro, y claro. Juan Castillo, coach de NFL con Filadelfia y que es egresado de los Borregos del TEC. Jugó con los Borregos del TEC de Monterrey. Le dije, yo no voy a perderme esto por nada del mundo. Entonces yo no vengo a esa segunda semana de la NFL porque la verdad que había sido un esfuerzo muy importante tener esas relaciones, Toño, con universidades de Estados Unidos, con Stan Wagnon, que era el comisionado de la Lone Star Conference, para hacer esto realidad. Que nuestros chicos jugaran en la casa, el AT&T Stadium, en contra un programa de División 2. Sí, espectacular. Entonces yo no me iba a perder eso por nada del mundo. Aparte porque estaba involucrado también en toda la logística que tenía que ver con el juego. Entonces yo no vengo a eso. Y 2013 voy y vengo a la Ciudad de México los domingos. Era una friega, Toño. Sí, no. Me lleva a pedirle a Roberto, sácame ya de las transmisiones de Tigres y de Rayados, porque yo no voy a ver a mi familia. O sea, trabajaba de lunes a domingo. Me levantaba a las 5 de la mañana, vete al aeropuerto, súbete a un avión, ven a la Ciudad de México, ven a NFL y regrésate el domingo en la tarde-noche a Monterrey y empiezas el lunes toda. Entonces ya tenía 3 cachuchas, trabajaba para Multimedios, para el TEC y para Fox Sports. Y no descansaba. No. Y me quitó el sombrero a mi esposa porque, pues imagínate, con 2 criaturas Sí. y sin marido. Sí. Pues era Aguantó prácticamente una vara. madre soltera. Sí, estuvo durísimo. Fíjate que qué curioso, porque a Fernando von Rossum durante mucho tiempo le pasó, bueno, y a Víctor Cerrato también, le pasó una cosa similar, ¿no? Exactamente. Ir y venir Y de era pesado. Monterrey, ¿no? Muy pesado. Ganas millas y eso, qué bueno, ¿verdad? Tengo un upgrade, ahí te suben a business cuando hay lugar. Clase Se pone- premier. Pero bueno. Vamos a primera clase. Pero sí es muy pesado. Muy. Y te pasa factura, aunque pues estás joven y siente uno que no, pues sí, vamos, y este es un proyecto. Y 2014 lo mismo, nada más que la diferencia es 2014 me piden, no, quédate por favor el domingo a dormir aquí porque el lunes tenemos Fox Impacto en la NFL y queremos que conduzcas ese programa. Obviamente tenía que crecer. ¿Estás de acuerdo? Sí. Quizás yo era tan ingenuo que no
no me imaginaba, no dimensionaba qué tanto iba a crecer. Como dijiste hace un rato, es la ola y te subes en ella y la dejas correr. Sí. Me encantaba hacer los juegos de NFL, me gustaba prepararme para hacer juegos de NFL. Borregos, la convivencia con los entrenadores de Borregos me enseñó mucho de fútbol americano. Había tenido la oportunidad de coachar en juveniles, infantiles, ahí en Monterrey, en la Liga de Monterrey, el Club Búfalos del Country, Búfalos de la Primavera, perdón, y Águilas del Country. Pero después tener la oportunidad de ser coach de Liga Mayor, de la secundaria en 2006, de un equipo campeón nacional, y ser parte de todo ese ambiente, convivir con los coaches, convivir con los jugadores. Me toca obviamente ver el crecimiento de Rolando Cantú, de Ramiro Pruneda, difundir sus historias. Caray, que llega el momento en el que también me va abriendo la puerta a relacionarme con entrenadores y jugadores de NFL y de universidades en Estados Unidos. Entonces llego a convivir en estos Super Bowls con coaches como Terry Malone, que era el coach de alas cerradas de los Saints de Nueva Orleans, conocido de los coaches de Borregos, porque habían ido a hacer una capacitación en una universidad de Estados Unidos donde estuvo Terry. Eric Bieniemy, los coaches de Filadelfia, Juan Castillo, John Gruden, Brad Childress, Leslie Fraser, Sean McDermott, o sea, todos ellos llego a conocerlos. Steve Spagnuolo, Andy Reid. Qué oportunidades. Voy a Filadelfia, estoy en el vestidor, estoy en las oficinas de los coaches. Entonces, caray, empiezo a convertirme en un aprendiz de esto, pero en diferentes facetas. Ya no nada más en la comunicación, la conducción, sino el aprender. Llega un día el coach Raúl Martínez, coach Carey, que fue el coach de Rolando y de Ramiro, con un video, Toño, un VHS, de una plática del coach Alex Gibbs, que fue el padre, el creador del bloqueo de zona, campeón con los Broncos de Denver en esos años de Mike Shanahan. Y me dice, ayúdame a traducir esto. Pues me llevo la casetera, veo el cassette a la casa, pongo la casetera y agarro a mano, me pongo a traducir todo lo que es zone blocking. Y ahí empiezo, inside zone, white zone, outside zone, aprendo. Y digo, no, pues esto me enriquece. Y me metí a juntas y buscaba, me da la responsabilidad después el coach Frank de ayudar al programa de Prepatec a conseguir juegos en Estados Unidos. Ya no jugar con el Valle, sino ir más al norte. Y empiezo pues a conocer gente como Chris Cumno, que fue la mano derecha de Roger Staubach, a organizar el Tom Landry Classic, Highland Park, de donde salió Matthew Stafford y Clayton Kershaw. Entonces voy a todas estas prepas, Allen, que es una fábrica de jugadores. Entonces, no, Toño, ya me sumerjo en un mundo en el que digo, pues ya de aquí no voy a salir. Hacer televisión para hablar de la NFL, haz de cuenta que era nada más la punta del iceberg de lo que ya por ahí de me todo, venía claro, preparando. claro. Ya después de 2014, estoy seguro que va a ser tu siguiente pregunta. ¿Qué haces entonces ahora aquí, verdad? Si tanto te me Llega 2015, hacemos el Super Bowl 49 en Arizona. ¿Te acuerdas del pase interceptado por Malcolm Butler? Claro, claro. Me toca estar en la cancha. Ese fue mi primer Super Bowl con Fox Sports. Hago yo la cancha. Termina el partido. Y Robert Kraft, dueño de los Patriots, viene muy escoltado rumbo a la ceremonia de premiación. El cable de allá abajo tú sabes que no alcanza para 30, 50 yardas, o sea, tiene un alcance, una distancia, y yo veo que Robert Kraft viene y veo que su gente de seguridad empieza a batear a todos los reporteros que lo quieren entrevistar. Yo había conocido a Robert Kraft en el Super Bowl 46 en Indianápolis. Le preguntaba si él estaba consciente del crecimiento de la afición del Patriot Nation en México y que ya inclusive había superado equipos con mayor tradición como San Francisco en el número de seguidores. Me contesta, termina mi respuesta, estamos muchos medios ahí involucrados en ese ruedo donde estaba Robert Kraft en el medio. Yo me doy la vuelta y me salgo del ruedo. Y de repente colegas de la prensa mexicana, compañeros de trabajo, me empiezan a decir, regrésate, te está hablando el señor. Y me regreso, y Robert Kraft lo que quería era contarme la historia de su amor por México y de que su esposa, que había fallecido ese año y por eso los Patriots tenían sus iniciales en el jersey, le cocinaba un pollo en salsa verde que para él era un deleite. Y él solo me empieza a contar la historia. Movamos el reloj al Super Bowl 49, 3 años después. 3 años después. Yo me lo topo en el campo,
lo veo que viene y le grito, regreso por mi cable, mi micrófono, y así me le pongo de frente. Mr. Kraft, are you going to celebrate the Super Bowl win with pollo en salsa verde tonight? Y me dice él, me agarra del brazo, ya no me suelta, toda la seguridad no me deja ir, y yo voy con él con el micrófono así y me empieza a hablar de su amor por México de nuevo. Ese momento yo creo que para mí es un parteaguas, porque con la llegada posteriormente de ese Super Bowl de Ernesto López, que en paz descanse, a la vicepresidencia de Fox, las cosas cambiaron. Ahí las cosas fueron diferentes. Me cambia la visión de las cosas y también mi percepción de esta industria. Porque yo nunca me quise ligar a esta industria. Había ciertos factores y ciertos elementos que no comparto. Soy una persona un poquito más reservada, no me interesa tanto el cuadro, lo mío es el deporte, la integridad para mí es muy importante, ser de una sola pieza, así como me ves, así soy, Toño, las 24 horas. No cambio por la cámara. Me gusta ayudar a los demás, pero mi compromiso con el trabajo es no negociable. Y los primeros que se comunican conmigo son Gabriel Ángeles, que tú lo conoces muy bien ahora, trabajando contigo allá en Televisa, en tu DN, y Gonzalo Torres. Y me dicen, te va a hablar Ernesto López. Yo no sabía ni quién era Ernesto López. Yo estaba llegando. Exacto. Yo estaba preparándome para ir a cubrir mi segundo draft en Chicago. ¿Te acuerdas que 2 años consecutivos se llevaron a cabo en Chicago? Te va a hablar Ernesto López. Pues yo no sé. O era mi primero, pero era el primero, 2015. Yo no sabía quién era Ernesto López. Ya empiezo con otros colegas del medio, me dan la referencia que Ernesto trabajaba en Grupo Reforma y me dicen, no hombre, es una persona así, 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 así. Pues que me hable Ernesto López, la verdad yo no sé quién sea. Me habla Ernesto López y me dice, ¿sabes qué? Quiero platicar contigo. Me interesa mucho que te vengas para acá, que te dediques 100% a Fox. Y ahí sí yo le digo, dame oportunidad, me voy a Chicago al draft, cuando regrese, estas cosas, pues yo las hablo en persona. Por teléfono, no. Nos vemos, ¿qué te parece? Nos vemos, va. Y ya de esa plática con Ernesto, pues sí, o sea, él me deja bastante claro, Fox ese año iba a adquirir en 2015 el Thursday Night Football. Y él veía que pues, yo podía hacer otras cosas aparte de esto. Podía hacer Juegos Olímpicos. Imagínate, hacía transmisiones de Relevos Tech, que era el evento principal de atletismo en Monterrey. Y que me conocimiento de otros deportes, porque ya había hecho el Mundial de Básquetbol de 2014, España 2014 para Fox Sports, ya lo había hecho. Entonces como que, oye, pues aquí te podemos usar para otras cosas también. Ok, va. Acepto la propuesta, siendo consciente que voy a dejar el TEC, voy a dejar multimedia. Claro. Y Monterrey. Y Monterrey. Sí, sí, sí. Y que mi esposa se va a dedicar a la familia. Entonces, la oferta tenía que ser suficientemente buena para el cambio. Claro, claro. Y Ernesto no escatimó un solo minuto. Me convence de sumarme a su proyecto, a su equipo. Y así es como tomó la decisión de dejar lo demás para dedicarme 100% a hacer televisión y estar con Fox Sports. Fíjate, Ricardo, ahora qué bueno que mencionaste a Ernesto, que sabía que lo ibas a mencionar en algún momento. Yo realmente de muy pocas personas en el medio en general he encontrado que todo mundo se exprese bien de él. Es difícil encontrar una persona exactamente en esta industria que alguien hable, que todos hablen. Y de Ernesto, que en paz descanse, todos Fantástico ser humano. hablamos bien. Fantástico ser humano. Sí, sí. Y te lo digo por experiencia propia. Cualquiera puede tener una opinión de una persona. Sí, diferente a la nuestra. Sí, sí. No somos monedas de oro en este mundo. No le vamos a caer bien a todo el mundo. Pero yo de Ernesto López aprendí definitivamente a valorar las oportunidades. Y en el caso particular de él, como te decía hace un momento, encuentras en esta vida a gente que cree en ti más que tú mismo. Y Ernesto confió mucho en mí. Yo, una de las más grandes experiencias que puedo decirte he tenido de dedicarme a los medios
ha sido gracias a Ernesto López. El haber narrado la final de la prueba de los 100 metros planos en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en el estadio, Increíble. en el enllenado. Increíble. La de 100 y los 200, eso va a ser un recuerdo que jamás olvidaré y que nadie va a poder borrar. Y que lo voy a valorar toda la vida. Sí. Y Ernesto peleó. Y cuando te digo peleó sin entrar a detalles, peleó para que yo fuera el que... Porque había, claro, cono norte, cono sur, deseando tener ese privilegio. Estamos hablando de un momento histórico y del más grande atleta que haya existido en la historia del olimpismo en la pista. Y haber tenido ese privilegio. No, qué Por favor. qué momento. No, o sea, esas son cosas que siempre voy a valorar. Aparte del respaldo, de la confianza, de creer en ti. Porque, ¿qué tantas referencias podía tener Ernesto López de mí? Salvo lo que había visto en televisión. Y lo demás, volvemos a lo que acabas de decir, lo que te pueden contar. Cada quien. Entonces, apostó por mí. Y siento yo que la responsabilidad más grande que yo tenía era jamás defraudarlo. O sea, cumplir con cada paso y cabalmente de mi trabajo. Una vez me decía Ernesto, qué bueno que no tengo dos como tú aquí, porque si no me hacen un desmadre este cabrón. Porque yo le decía, o sea, yo soy muy exigente. Y no nada más conmigo mismo, con quien está conmigo en un set. Por ahí, Pepe, cuando converses con él, si es que no has platicado con él previo a esta visita, esta invitación que me has hecho, me conocen. O sea, yo soy de los que piensa que hay que llegar a la mesa de un programa, de un análisis, con una 38 intelectual cargada y ponerla sobre la mesa, robando unas Bien palabras preparada. de Rubén Blades, un compatriota mío que tú también sabes quién es. O sea, tienes que llegar bien preparado. Sí. Sí, Y sin yo soy duda. muy exigente en ese departamento. Siempre he sido así. Llegar a una transmisión documentado, informado. O sea, para mí eso es vital. No llevárnoslo a la ligera. Y se nota la diferencia, y tú Sí. lo sabes con Sí. los años de experiencia que tienes Sí. en este medio. Sin duda, sin duda. Se nota, se nota. Eso es clarísimo. Oye, y ahorita que dijiste de Pepillo, ¿cómo se ha adaptado Pepillo ahí con ustedes? Pepe es un fantástico ser humano. No hay día en que no disfrute yo el hacer un programa o una transmisión con Pepe. Fíjate que fuera de lo deportivo y que te das cuenta y valoras lo que hace un momento decíamos, somos de escuelas diferentes y de tiempos distintos. Yo me puedo poner en la computadora a escribir y Pepe con que saque sus notas y Sí, sus sí, sí. apuntes. Nunca le agarró el iPad. Ni al celular, Toño. Exacto. Pero sí, cuando estamos en una transmisión disfrutamos tanto el que, fíjate, yo sí sentía una responsabilidad también de abrir los brazos y apapachar a Pepe. Porque Claro. pues yo pasé por eso, ¿verdad? O sea, cambias de un equipo de trabajo y llegas a otro y es como el jugador, si quieres, en la NFL que firma como agente libre. A ver, o sea, estuve 5 o 6 temporadas allá y ahora llego acá y con estos compañeros cómo convivo y qué sistema de juego juegan ustedes y cuándo la corren y a qué hora entrenan y todo. Todo. ¿Y quién es hasta el responsable de la utilería? O sea, y yo entendía eso, aunque también sabía que Pepe ya tenía experiencia previa con José Pablo, con Ernesto del Valle, Sí, ya había trabajado con ellos, ¿no? ya los conocía, pero a mí no, fuera de lo que coincidimos en los eventos deportivos que cubrimos, no había ninguna experiencia previa de tener un contacto más a fondo. Entonces, el recibir a Pepe con todo lo que, caray, carga Pepe de experiencia, de vivencia, de historia, pero que es un hombre con un espíritu tan jovial, que disfruto yo en una transmisión. Dejemos a un lado el análisis de la jugada y del partido y poder meter una cuña relacionada, por decir, si estamos haciendo un juego de los Bills de Buffalo en Buffalo y decirte, aquí en esta ciudad nació tal artista, tal cantante. Y que Pepe me diga, sí, aquel éxito de 1974, claro, Pepe, que era parte del disco, me explico. Y habrá quien en la transmisión que esté viendo el juego simpatice con eso y diga, caray, mira, o lo ignoraban y ahora conocen algo diferente. Claro.
Mira, Rick James es de Buffalo y Rick James se hizo aquí, después grabó el disco Super Freak que después MC Hammer sacó con los Atléticos de Oakland. Vaya, o sea, eso es lo que yo disfruto de poder hacer una transmisión con Pepe, aparte de reírnos mucho y de capitalizar toda esa experiencia y conocimiento que él tiene. Y la memoria que tiene, Ricardo, Eso es increíble. Es que yo no Increíble. creo, Toño, yo no creo que te puedas dedicar a esto y tener éxito si no tienes ese disco duro que te Sí. permita guardar toda esa información. Yo estoy de acuerdo contigo, pero hay quienes tienen una cosa sobresaliente, y lo de Pepe es sobresaliente. Sí, O sea, yo pienso que yo tengo una buena memoria. Tú debes de tener una buena memoria, sin duda. Enrique, José Pablo, Ernesto, pero No, Pepe está en otro nivel. este cuate está en otro nivel, en serio. Pepe es el Zen Master. Sí. ¿Estás de acuerdo Sí, de eso, no? Sí. Porque le puedes cambiar la pista y no hay, Y agarra. y no hay una que no baile. No, agarra No hay uno que no inmediatamente. baile. O sea, no hay uno que no Inmediatamente se conecta. Y eso es lo que yo disfruto. Sí. Porque hablamos de cine. Nos sentamos ahora en el Super Bowl en Nueva Orleans un día a comer los dos. Fuimos solos, coincidimos ahí el tiempo libre para irnos a comer. Y en esa hora y cuarto, hora y media, Toño, hablamos de todo menos de deporte. Hablamos de películas que mi padre me llevaba a ver, aquellos matinés con películas como Donde las águilas se atreven, Los 12 del patíbulo, La batalla del Volga, y que Cliff Robertson, y que Clint Eastwood. No, hombre. O sea, el agrado de Pepe por el cine y el gusto mío también. Steve McQueen, a ver, no me acuerdo de esta película, y Pepe se acordaba de ella, y sí, trabajó esta niña Jill Ireland, ¿te acuerdas de ella? Que fue, no, una cosa, y dice, Pepe, ¿por qué no hacemos mejor un programa de cine y de música? Y de música, claro. Bueno, había una sección con Memo Ochoa en radio, ahí en Grupo Asir, que era un día a la semana y se llamaba El Disco de Pepe. Imagínate. Que tiene una compilación, No, bueno. pero de museo, No. de la cantidad de LPs que ha guardado a lo largo de los Pero años. la mitad no los ha abierto, Ricardo. Eso me ha contado, Los tienes cerrados. Pero bueno, es simplemente el tenerlos, ¿no? Sí, no Eso es lo necesitan que le escucharlos, apasiona. ya se sabe las canciones también, como quiera. Claro, exactamente. Ricardo, qué placer tenerte. No, hombre, de el gusto verdad. ha sido mío, Toño. Esperando, digo, no quiero entrar a detalle del tema Fox Sports porque es un momento difícil, complicado. Y que pero a mí bueno, tampoco me corresponde hablar no, de yo él. lo sé. Y esperando simplemente que las cosas caminen. A todos nos interesa y nos conviene que Fox esté bien, que ESPN esté bien, que Azteca esté bien, que Televisa esté bien, que TUDN esté bien. O sea, a todos nos Por conviene. supuesto, por supuesto. Y tenemos una gran responsabilidad también de abrir camino para los que siguen. Totalmente. No somos eternos, No. tenemos un deber de ser guías y que más oportunidades se les presenten a las futuras generaciones. Y no solamente aquí en México, sino en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Yo lo puedo decir, el que México me haya abierto las puertas, que Monterrey ha sido mi madre adoptiva, y poder incursionar en esta industria que es tan competitiva, sin haber nacido en este país, viéndome obligado inclusive a modificar también mi acento. Pero la verdad es que, o sea, yo por lo menos lo que yo veo es que la gente te ha aceptado muy bien. Y lo muy agradezco, bien. y lo agradezco mucho. Y lo único que tengo yo para ofrecerles es mi trabajo, mi dedicación y mi compromiso. Y si eso es del agrado del público, yo lo agradeceré perpetuamente. No sé cuánto tiempo duré en esto, pero lo estoy disfrutando. Eso es lo más importante. Y mira que aguantas a José Pablo, ¿eh? No creas, de vez en cuando también hay que torcer un poquito de brazos ahí con él y con Ernesto, que se porten bien. Que se porten bien. De parte de Nordey, para mantener tus bebidas calientes y Hombre, frías. muchísimas gracias. Y Ricardo, antes de que te vayas, por favor, una firma acá. Te lo voy a agradecer muchísimo. A lo Mike Schmidt. Exactamente, a lo Mike Schmidt. Tú eres de los Phillies de Filadelfia, dices. Es correcto. ¿Por qué? Porque cuando yo iba creciendo en esos años 80. Finales de los 70s, 80s, Claro. pues te acuerdas aquella serie mundial de Claro. 1980 que le ganan a los Reales de Kansas City.
Pues me hice fan de Mike Schmidt, me hice fan de Dr. J, de los 76ers de Filadelfia. ¿Qué equipazo ese? Bueno, de Filadelfia, el de los Phillies era un equipazo. Sí, no, en la primera Pete Rose, segunda tenías a Manny Trillo, en el Chora Larry Bowa, tercera Mike Schmidt, Bob Boone detrás del plato, en el jardín izquierdo Greg Luzinski, Gary Maddox, tremendo jardinero central, y el jardín derecho Bake McBride, Dallas Green era el manager, y Steve Carlton. Dick Ruthven de lanzador. Dick Ruthven, sí, claro. Esa rotación de picheo. Tenían a Bob Walk, que después lanzó con los Piratas de Pittsburgh. Sí, Bob Walk. No, era un equipazo. Y Tom McGraw, ¿te acuerdas? Sí, Cerrador, el ¿no? Relevista. Así es. Entonces, tremendo equipo. De ahí me hice fan de los Phillies y hasta el día de hoy sigo siendo fan de los Phillies. Y también del baloncesto de los 76ers también, porque en esa época me toca ver a Julius Erving, que ha sido mi ícono en la vida. Sí. Perder finales contra los Lakers, que era el equipo de mi papá. Entonces yo el buleo no tengo ningún problema en Oye, pero él. qué curioso porque de Raiders, o sea, te aficionas antes. Así es. Antes de esto, del básquet y del béis, ¿no? Así es, exactamente. Finales de los 70s, esos Raiders del 77, 78 que yo recuerdo, que también, pues, equipazo. Y la llegada después de Jim Plunkett, pues, ratifica aún más todo esto, ¿verdad? Sí. Cuando, bueno, seguramente recordarás, estaba Stabler, viene el cambio con Houston, llega Pastorini. Y Pastorini fue como un puentecito y nada más. Afortunadamente. Para la aparición de Plunkett. No ha habido quizás una lesión en la historia del deporte que haya sido más significativa que esta. Solamente pondría la de Drew Bledsoe con los Patriots, la llegada de Tom Brady. Sí. O sea, ¿Sí? Porque esta lesión de Pastorini se traduce en 2 Super Bowls para los Raiders con Jim Plunkett. Exactamente. ¿Sabes qué otra lesión también? La de Green, de Carneros, para que llegara Kurt Warner. Sí, Kurt Warner también, exactamente. También. Y con él ganan el Super Bowl. Esas historias que de repente se escriben, ¿no? ¿Quién iba a pensarlo? ¿Quién Pero iba a esas son pensar? las cosas que nos ha enseñado el deporte y que nos inculca y que no se rinde uno, ¿verdad? Sí. Hay que salir adelante. Qué placer, Ricardo. Bueno, Muchísimas un gracias. gustazo. Gracias por la Muchísimas invitación. gracias. Ya lo saben, denle a la campanita, denle like y los esperamos próximamente todos con Toño.